de impunidad y encubrimiento. Exigimos al gobierno su aparición con vida ya. Castigo a los responsables políticos y materiales de su secuestro. Cárcel común, efectiva y perpetua a todos los genocidas, por todos los compañeros. Que se abran los archivos de la dictadura. Libertad a los presos políticos. Amnistía o desprocesamiento a los luchadores populares. ¡Basta de represión! ¡Patotas y aprietes a los que luchan! Justicia para los pibes de Cromañón. ¡Justicia! ¡No a la ley antiterrorista! ¡Solidaridad con el pueblo boliviano! Libertad y asilo político para los 6 dirigentes campesinos paraguayos presos. Castigo a los responsables políticos y materiales de Carlos Fuente Alba y Lázaro Duarte. Y hoy, como hace 2 años, venimos a esta plaza a cantar ahora, resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora, resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora, resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables. Compañeras y compañeros, vamos a pasar a dar lectura del documento realizado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Les pedimos por favor que colaboremos corriendo las banderas hacia los costados, así todos los compañeros y compañeras que se han movilizado el día de hoy pueden escuchar este documento, que va a ser leído, como siempre ocurre, por la compañera, militante y periodista Liliana Kaunes. Se cumplen hoy 2 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Julio fue uno de los miles y miles de luchadores populares que la dictadura desapareció. Sobrevivió y logró vencer el terror y sumarse a la pelea contra la impunidad de los genocidas. Testimonió en el juicio por la verdad y se presentó como querellante en todas las causas, entre ellas las que se seguía contra Miguel Osvaldo Echecolás. Declaró en ese juicio y fue secuestrado el mismo día en que los abogados de justicia ya debían alegar en su nombre pidiendo que se condene a este asesino a cadena perpetua por el delito de genocidio. La desaparición de Julio es la demostración más brutal de la impunidad que sigue recorriendo la Argentina. Constituye en sí misma una amenaza a todos los testimoniantes y querellantes en los juicios contra los genocidas, pero también a todos los luchadores populares. En los días posteriores a su secuestro, el entonces ministro del Interior y hoy ministro de Justicia, Aníbal Fernández, negaba la realidad y proponía como hipótesis que López podía estar en la casa de alguna tía. Y mientras algunos voceros del gobierno daban a entender que López estaba escondido por miedo, otros lo difamaban acusándolo de pertenecer a las fuerzas de seguridad. A 2 años de su desaparición, no solo no existen imputados ni líneas firmes de investigación, peor aún, el único procesado es el compañero Fernando Greno por el solo hecho de haber escrito con aerosol sobre una pared aparición con vida de Julio López. Nada se avanzó respecto de la identificación del cadáver aparecido en Punta Lara, a pocas horas de haber sido secuestrado López.
Después de 1 año y medio, la Cámara Federal de Apelaciones dio lugar a la exigencia de que se aparte a la policía de la provincia de Buenos Aires de la investigación. Pero no sancionó a los jefes policiales que habían estado a cargo de un procedimiento plagado de irregularidades. Ni uno solo de los represores denunciados por López fue citado a declarar. Para cerrar la trampa de impunidad y encubrimiento sobre la desaparición de Julio, la sala de la Cámara de Apelaciones, que entienden la causa, está integrada por un juez, Alberto Durán, de pública relación con la policía bonaerense, y una jueza, Alicia Di Donato, que formó parte de esa fuerza durante los años de la dictadura. Los dos se niegan a apartarse de la causa. El gobernador Daniel Scioli se comprometió el 18 de febrero de este año a dar inmediato trámite al petitorio de justicia ya, donde se exigía que se entregara a la justicia el listado de los policías que actuaron entre los años 1976 y 1983. Que se tomaran medidas respecto de las agencias de seguridad privadas, muchas de ellas propiedad y refugio de represores e investigadas en la causa, y que se echara a los jefes policiales que han estado a cargo de la investigación. A la fecha no hay ninguna respuesta. El juez Corazza oculta a la querella decenas de cuerpos del expediente, de donde surgirían importantes pistas que no son investigadas con la celeridad y seriedad que el caso requiere, y que en los últimos días ha manifestado que Julio López estaría muerto sin dar ninguna explicación sobre el tema. Para el discurso oficial, Julio fue traidor, un viejito perdido, un compañero con miedo que ya debía aparecer, el amigo Tito, y finalmente la nada. Desde su asunción, la presidenta Cristina Kirchner ha puesto un manto de silencio absoluto sobre el tema. Hace pocos días, León Arlalián, ministro de Seguridad bonaerense, al momento del secuestro, declaró a la prensa que a Julio López debía dárselo por muerto, ya que la profunda investigación realizada no había arrojado resultados, queriendo así imponer un nuevo punto final, esta vez con respecto al caso López. Porque la principal preocupación de los funcionarios nacionales y provinciales no ha sido hacer justicia, sino asegurar la gobernabilidad de la policía bonaerense. Más aún, al acercarse el segundo aniversario de la desaparición de Julio, se sugirió la necesidad de investigar el entorno de López. Es decir, a quienes lo acompañaron cuando sucedió y decidió retomar su militancia denunciando a los genocidas. Pero más aún, en el día de ayer, se llegó al extremo de demandar penalmente a sus abogados en el juicio a Echecolás. El gobierno de los Kirchner, desde el momento mismo de la desaparición de Julio López, se desentiende de su responsabilidad en la aparición con vida y el castigo a los responsables políticos y materiales de su secuestro. Con el silencio, con sus acciones e inacciones, el gobierno garantiza impunidad y encubrimiento. Hoy, cuando preguntamos, ¿y Julio López? La única respuesta posible es 2 años de impunidad y encubrimiento.
Y por eso exigimos al gobierno su aparición con vida ya. Castigo a los responsables políticos y materiales de su secuestro. Después de más de 30 años de lucha popular contra la impunidad, hemos conseguido que algunos genocidas estén en el banquillo de los acusados y sean condenados a cadena perpetua. Hace pocos días fueron condenados los genocidas Menéndez y Bussi. Aunque estos no son los juicios que queremos y por los que seguiremos peleando, significan un extraordinario triunfo de las organizaciones de derechos humanos y del pueblo todo. Hemos conseguido juzgar a algunos de los responsables de crímenes contra el pueblo, y esto es así gracias a la magnitud de nuestra lucha. Los genocidas saben que no pueden caminar tranquilos por las calles. Sin embargo, debemos denunciar que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a pesar de sus palabras condenatorias hacia los crímenes de la dictadura, no tomaron las medidas políticas para garantizar el castigo a todos los culpables. Porque siguen sin ser exonerados los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que actuaron durante la dictadura. Porque siguen en sus puestos jueces y fiscales cómplices. Porque no se abrieron los archivos secretos de la dictadura. Porque no se anularon los decretos de indulto. Porque con la complicidad de los fiscales, los jueces han paralizado, demorado o desguazado las causas contra los genocidas en cientos de expedientes en los que se investigan delitos aislados. El resultado de esta política es que en cada uno de los juicios se acusa a un puñado de represores por unas pocas víctimas. Hoy, tras la anulación de las leyes de la impunidad, han sido condenados solo 28 genocidas. 2 fueron absueltos y 1, el perfecto Febres, fue asesinado con cianuro por su propia fuerza para que no rompiera el pacto de silencio. Los genocidas Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez fueron acusados por una sola desaparición. Y si bien fueron condenados a prisión perpetua, el asesino Bussi, que durante años fue dueño de la vida y la muerte en Tucumán, esperará sentencia firme en su country, en Yerba Buena. En la causa que hoy lleva adelante en Buenos Aires el Tribunal Oral Federal número 5 por Mansión Seré y el Circuito Mar del Plata contra 3 jefes de área por tan solo 15 víctimas, el fiscal Kraus se opuso enfáticamente a la petición de que Gómez, Mariani y Barda esperen sentencia en cárcel común, alegando que nada nuevo había ocurrido que justifique su reconsideración. De los 3 genocidas, 2 disfrutan de la excarcelación y 1 cumple prisión preventiva domiciliaria. Se entiende entonces por qué este tribunal no permite que estos juicios sean verdaderamente públicos, no solo para evitar que nuestro pueblo pueda conocer la magnitud del genocidio, sino también para que no pueda juzgar el comportamiento de los jueces y fiscales que permiten la continuidad de la impunidad. El testigo en esta causa, Mario Galvano,
fue amenazado y golpeado el 31 de agosto. En estos 2 años permanecen impunes y sin ninguna investigación seria los autores de amenazas y ataques a testigos, querellantes, abogados, jueces y sus familias, mientras la mayoría de los genocidas procesados gozan de prisión domiciliaria y privilegios que les permiten seguir conspirando. Por eso exigimos cárcel común, efectiva y perpetua a todos los genocidas por todos los compañeros y compañeras. Que se